adopción de las NIF y su incidencia en la liquidez del mercado accionario de Colombia, ponencia que está a cargo de la docente Beatriz Bedoya y el docente César Giraldo, quienes hacen parte de Summer en la ciudad de Medellín y la Universidad de Antioquia también de la Universidad de Medellín. Bueno, esta investigación deriva de otras investigaciones que tenemos César y yo. Una de ellas es la adopción. Así. Una de ellas es la adopción de las NIF y el costo de capital. Y otra investigación es el costo de capital a partir de pronóstico de analistas. Entonces esa investigación fue la que nos dio lugar a esta otra trabajo. Ay, entonces, ¿por qué no pasa? ¿Me devuelve? ¿No pasa? Hacia abajo. Hacia abajo. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de este trabajo? Es presentar evidencia empírica sobre las consecuencias de las NIF desde el punto de vista de consecuencias económicas en el mercado accionario. Particularmente es la relación que tiene entre el BIC y el ADS en términos de las empresas que se encuentran listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, trabajo que se realizó desde el 2008 hasta principios del 2018. Obviamente pues con la depuración que se hace en términos de la disponibilidad de los datos que tenemos, pues desde el componente metodológico se hicieron algunos ajustes. Queríamos validar entonces cómo ha sido la gestión, si ha incidido efectivamente en la liquidez del mercado y en índices de desempeño como la Q de Tobin, y verificar si el incremento del dividendo yield se ha incrementado. Bueno, entonces, ¿cuál es lo que dio lugar a la investigación? Efectivamente, pues la internacionalización de la información financiera, el componente de la globalización, la necesidad cada vez más urgente por parte de los inversionistas de contar con información coherente, de información comparativa, que la información que le generan en los estados financieros sea comparable con relación a los otros países, ha dado lugar a que a los inversionistas efectivamente sí se les entregue la información adecuada para tomar las decisiones que correspondan, y en qué medida esa calidad de la información reduce a un mayor valor de la empresa, contribuye a un mayor valor de la empresa, reduce el costo de capital y permite que a los analistas le facilite el tema de pronóstico del comportamiento de los activos financieros. Entonces, a nivel mundial, pues las directrices desde el componente de la revelación y la divulgación de los estados financieros ha sido el hito más importante en la trayectoria del área contable, haber presentado que los diferentes países hicieran este proceso de adopción. Bueno, entonces, ¿qué encontramos en Colombia? Nosotros encontramos que Borges en el 2015 efectivamente sí hizo una investigación en términos de inventarios para las pymes, luego de haber hecho el proceso de convergencia. Sí encuentran que hay unos beneficios en la revelación de la información, pero que lamentablemente es un proceso muy costoso para el tema de implementar las NIF. Las empresas en países de la ley común, o sea aquellas que tienen que ver con protección al inversionista, encuentran que la implementación de las NIF no ha sido de carácter obligatorio para las pymes, sino que han sido para las grandes empresas, que son las que cotizan en bolsa. Quintero y Macías investigan en países como en África, en países de los continentes de África, de América Latina, Asia, Europa Oriental, y ellos efectivamente encuentran que hay un bajo impacto en los flujos de capital, particularmente y sobre la calidad de la información. Y
que existen una diferencia por parte de los inversionistas y los preparadores de los informes, o sea que haber implementado las NIF contribuyó en estos países a este proceso. Entonces queríamos validar cuál ha sido realmente el impacto que ha tenido en la liquidez del mercado por el proceso de la adopción de las NIF, y para eso desde el 2008 al 2018, considerando que en Colombia realmente la obligatoriedad de la revelación de las NIF se da a partir del 2015 y exclusivamente para las empresas que estaban listadas en bolsa. Ya luego de ahí se da la obligatoriedad para las pymes, pero como nuestro objeto de estudio eran las que estaban cotizadas en bolsa, entonces trabajamos con esto. ¿Qué pretendemos nosotros? Es construir o evidenciar los cambios que se dan por la adopción en las NIF, cambios específicamente en el mercado de capitales, pero contribuir a la evidencia empírica en términos de consecuencias económicas. Porque si bien es cierto, se han dado estudios en términos de adopción de las NIF, también hay que validar cómo han sido los estudios que se han revelado, que se encuentra en la literatura en términos de incidencias económicas. Nosotros la literatura la definimos entonces como antecedentes de las NIF, dos áreas, y la otra son las incidencias económicas en términos de adopción de NIF. Entonces el término de los antecedentes pues viene desde 1973, cuando el IASB empiezan a dar la idea de que deben trabajar estados financieros que sean comparables, y las primeras empresas que empiezan a adoptar entonces se da en 1980 con General Electric, Exxon, FMC, y las corporaciones demostraron que efectivamente había un apoyo incondicional y que se empezaron a ver diferencias en los estados financieros. Ya posteriormente, entre 1987 y el año 2000, ya empresas como Nestlé, Roche, Bayer y Microsoft implementan estas normas, y luego ya del año 2000 104 países empiezan a generarse el proceso de la implementación, y encuentran que hay de común consenso que debería de existir unas normas financieras que hablaran la comparabilidad de las cifras. En términos de incidencias de la adopción de las NIF, se encontró en la literatura que hay tres tipos de investigaciones orientadas a las consecuencias económicas. Primero, son las propiedades de los estados financieros, que son aquellos estudios que evalúan las incidencias particularmente en cada una de las cuentas del balance general. El segundo son aspectos relacionados con el mercado de capitales, cómo han sido los estudios que se han orientado en términos de mercado de capitales, y el otro es relacionado con las consecuencias macroeconómicas. En este orden de ideas, el trabajo está orientado en el mercado de capitales, que es la segunda línea. ¿Qué encontramos como evidencia empírica? Kim, Xu y Jim encontraron que la información es transparente, es confiable, y que los inversionistas les da tranquilidad en la medida que podían tomar decisiones en cualquiera de las compañías que estuvieran ya revelando información bajo NIF. Brugman, Hicks y Sharon en el 2013 establecen que los conocimientos sobre los informes mejorados y ajustados producen respuestas positivas en la empresa, en tanto que el valor de mercado aumenta. Alameda, Klarmers y Cliff encontraron que hay un aumento entre la asociación del valor en libros y el valor de mercado, y que las ganancias aumentan luego de haber implementado el proceso de las NIF. También Dax, Halley, Lewis y Verdi encontraron que la liquidez del mercado, que es el único de los trabajos que hemos encontrado referentes en este aspecto, aumenta en el momento de la introducción de las NIF. Efectivamente sí se da un aumento en la liquidez, pero que dichos beneficios solo ocurren para empresas que tienen incentivos en la transparencia de la información, y que aquellos países donde tiene una fuerte regulación, un fuerte cumplimiento por la regulación. Entonces, la parte económica está dividida en dos tipos de leyes, que es la ley común y la ley civil.
Entonces, la ley común hay una fuerte protección al inversionista minoritario y la ley civil hay una protección al inversionista mayoritario. También se encuentra que en los países emergentes la protección al inversionista mayoritario hay lamentablemente una debilidad en el cumplimiento de la norma. Si esta es la norma, no hay esa obligatoriedad de cumplirla y eso hace que haya un deterioro en el desempeño y que los inversionistas minoritarios no se animen a invertir y eso da como consecuencias que no haya una profundización en el mercado de capitales. También tenemos que Richardson y Eberlin dice que la adopción simplifica los flujos de capitales entre las economías y que se tienen mercados prósperos se generan para mercados prósperos y que definitivamente aquellos países que tienen economías desarrolladas son los que más se han beneficiado y que el flujo de caja entre inversionistas a nivel internacional ha incrementado. Y que la calidad de la información por Lambert, Lewis y Bergy también establece que influye en el costo de capital de manera importante y que hay una reducción en tanto que le da una tranquilidad al inversionista para invertir en estos mercados. Y Chad Kahler establece que luego de haber implementado las NIF, el riesgo de crédito no hubo cambio antes o después de NIF. Bueno, aquí tenemos otra que es la adopción de las NIF, que mejora la capacidad de los analistas para pronosticar cuáles serían las expectativas que tienen las empresas una vez aplicado las NIF. Y luego encontramos a Blumendas y Humbert, donde dice que luego de la asociación o la implementación de las NIF se tiene un aumento económico significativo en el volumen de las operaciones en el mercado de capitales. ¿Cómo fue nuestro diseño metodológico? Fue de carácter descriptivo, fuimos a Thomson, bajamos toda la información relacionada con aquellas variables que nos permitían calcular la Q de Tobin, bajamos todo el valor, el concepto o los datos de spread y el AS y la rentabilidad del dividendo. Trabajamos con 23 empresas y tuvimos obviamente que depurar porque hay muchos datos perdidos, entonces el procedimiento para homogeneizar la base de datos fue que se encontraron en este caso 1.217 días comprendidos entre el 19 de febrero del 2013 y 2018, 2013 porque antes es imposible conseguir la información de todas las empresas en términos de BIT y el AS. Y también aquí es importante reconocer que fue a partir del decreto 13.314 que en el 2009 que se da el proceso de implementación en Colombia. Bueno, aquí pues entonces contamos unas revelaciones relacionadas con todo lo que se tuvo que depurar la base de datos para poder obtener la información contable. ¿Qué encontramos como resultados? Efectivamente, luego de haber implementado las NIF, nosotros dividimos la información entre antes y después. El periodo fue 2008-2014, antes de NIF, y luego 2015-2016, después de NIF. Obviamente el volumen de datos es diferente entre antes y después. Y encontramos que la rentabilidad de dividendos se disminuyó luego de haber implementado las NIF. Encontramos una media antes de 2.14 y la media ya sube a 3.61. En términos de la Q de Tobin también se encuentra un mejor desempeño de las empresas y encontramos que pasa de 0.67 a 0.25. Y en el BIT y el AS, que es una relación de la simetría de la información, la teoría establece que en la medida que se reduzca la diferencia entre el BIT y el AS, hay una mayor liquidez en el mercado. Entonces aquí muestra que pasa de 1.399.16 la diferencia a 1.055.66, o sea que este trabajo es coherente y contrasta con los resultados que hemos encontrado en términos de consecuencias económicas en el mercado de capitales, que la implementación de las NIF ha contribuido en términos de la liquidez del mercado. Sin embargo, cuando nos venimos y realizamos por empresa, no todas tienen el mismo comportamiento. Recuerden, el dato anterior era una media, hay unas empresas que tienen una mayor dato donde están por encima de la media, cuando hay otras que están por debajo de la media en las tres variables. No se vaya a triplicar. Esto se debe principalmente a las características de carácter económico del país.
a las condiciones de gobierno corporativo que se dan en cada una de las instituciones, que ya ellas están reguladas por bolsa de valores, es de carácter obligatorio que lleven el código de gobierno corporativo, y adicionalmente a las políticas que tiene cada una de las empresas, que hizo que esas variaciones se den. Como conclusiones, entonces, nosotros tenemos que efectivamente sí hubo un proceso de mejora en la liquidez, que es el primer trabajo que se hace que demuestre que en Colombia, en términos de BIT y el AS, hay una mejora en el mercado de capitales, pero que lastimosamente tenemos muy poquitos datos porque apenas tenemos el 2015, 2016 y no se ha terminado 2018 para hacer un análisis más profundo y poder sacar un poco más de diferencia al respecto. Y ese es el tema de trabajo. Gracias, profesora. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, adelante. O algún comentario al respecto. 3 minutos para preguntas. ¿Todo bien? Adelante, profesor. No, un comentario básicamente. Es que, pues, cuando hablamos de mejoramiento de la relación de Q de TOI, que es valor de mercado sobre valor patrimonial, de pronto al uno decidirse aplicar normas internacionales, esperaría que lo que se afecte directamente pues, es el valor patrimonial, es decir, que es una norma que afecta directamente al mercado financiero y su presentación. Entonces, ustedes midieron de pronto eso, si lo que varió más fue, si lo que afectó más la variación del indicador fue la variación del patrimonio o fue el valor de mercado. Como nuestro trabajo estaba enfocado simplemente en componentes de incidencias en el mercado de capitales, nuestro trabajo no estaba orientado en las propiedades de los estados financieros. Entonces, por eso no trabajamos ese enfoque. De pronto, en el caso de la media, establecer la ponderación directamente que tiene la participación dentro del Colcap, cada una de las acciones, sería interesante para ver si verdaderamente mejora la media y que no afecte en la simple, pues, el indicador. Sería como interesante medirlo de esa forma. Sí, igual el Colcap cambia periódicamente la participación de las empresas que hayan ahí, entonces ahí también habría una diferencia fuerte porque no van a tener todas las mismas características, pero es un punto que puede entenderse para compararlo con eso, está bien. Buenos días. Beatriz, una pregunta. Con respecto al PIB y al AS, sabemos que es una medida pues, de liquidez en el mercado. La pregunta es cómo hacer para aislar la cantidad de variables que pueden afectar este indicador. Es decir, y no explicarlo únicamente desde el punto de vista de las NIC, sino también cómo hacer de que esas otras variables no estén afectando esa. No sé si me hago entender. Sí. Ahí habría que entonces, por ejemplo, como les había mencionado, esto es producto de otro trabajo que estamos haciendo en este orden de ideas. Venimos nosotros, por ejemplo, calculando el costo de capital a partir de pronóstico analistas. Ahorita el profe hablaba sobre costo de capital a través del WAC. Nosotros no vamos a calcular costo de capital de eso, sino a través de pronóstico y analistas, donde nos permite aislar esas variables que están diciendo y buscar el efecto, pero ya sí es otro modelo econométrico donde nos va a permitir medir este tema. Entonces, de esa investigación salió, podemos sacar otro artículo, pero que solamente nos toque esta relación, viene la otra que donde nos va a permitir hacer ese análisis. Gracias, profesora Beatriz. Profe, gracias. A continuación vamos a tener El profesor la ponencia validez del pronóstico por simulación de Monte Carlo para pronosticar la rentabilidad de acciones del mercado de valores colombiano, a cargo del profesor Carlos Eduardo Cardoso Muna, que hace parte de la Universidad Minuto de Dios. ¿Todo bien? Ya, listo. Bueno, buenos días a todos. Pertenezco a la Universidad Minuto de Dios, soy profesor de medio tiempo y soy líder de un semillero de investigación. En este caso soy ponente y mis estudiantes investigadoras son Sandra Patricia Rodríguez, Elena Juliet Solano Villamizar, Diana Carolina Torres, Diana Rocío Robledo y Sandra Milena Sánchez. Puedo nombrarlas porque con ella hemos venido teniendo una participación exhaustiva en este tipo de investigaciones y en diferentes tipos de eventos. Entonces, ¿la problemática cuál fue? Las universidades tienen inversiones en instrumentos en software especializados en finanzas. ¿Listo?
Pero ¿qué tanto estos software especializados en finanzas sirven verdaderamente para un mercado real a donde estamos preparando a los estudiantes? Ese es nuestro problema. ¿Qué hicimos nosotros? Dentro del mercado de valores colombianos cogimos 5 acciones y a través del simulador RIC Simulator lo pusimos a prueba y estimulamos pronósticos basados en diferentes metodologías. Una de ellas fue metodología estadística a través de distribuciones estadísticas y la otra a través de simulación Monte Carlo a través de la optimización. Prácticamente eso es lo que hice en la introducción. ¿Listo? En base a cuál es nuestra historia del arte o del estado del arte, nos basamos en Markovitch, en su teoría de portafolios, basados en su metodología de desviación estándar basados en riesgos. JP Morgan en su análisis de Risk Metrics, Zambrano 2003, donde hablaba sobre una investigación de mercados financieros peruano y aplicó el modelo de valor en riesgo VAR mediante el método de covarianza del sistema financiero, concluyendo que este modelo es adecuado para las carteras de baja complejidad. Por tal motivo, en nuestra investigación lo podemos ver reflejado en un portafolio de inversión. En caso de Benigna y Weiner, ellos midieron el riesgo del mercado con el fin de comparar y establecer las ventajas y desventajas de esta metodología respecto a la metodología de simulación histórica y la simulación de Monte Carlo. En nuestro portafolio estamos manejando también simulación de Monte Carlo. Y por último, que es especialmente lo que es John Moon, verdaderamente, no sé cómo pronuncia, que es el CEO de la compañía Real Ocean, que es en base a todo el trabajo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la metodología? Se utiliza y se clasifica la investigación mediante un diseño como representación de la matemática cuantitativa, ya que el simulador RIX se apoya mediante la herramienta Excel y nos arroja estadísticas, gráficas y numéricas que se alimentan con base de datos numéricos y se basan en el estudio de probabilidades. El análisis cualitativo se basa en números para analizar y comprobar una información, y de ahí la hipótesis y su utilidad por medio de las estadísticas con un diseño experimental y de un alcance exploratorio, el cual muestra instrumentos financieros de renta variable en el mercado de valores colombiano y extranjero. Cabe aclarar que en Colombia no existe o no encontramos investigación alguna donde se ponga a prueba simuladores, y más el RIX, que verdaderamente pues, lo distribuye Software Shop, donde tuve el placer de trabajar durante un periodo de tiempo. El método de recolección de información fue base de precios de cierre históricos de instrumentos financieros de la Bolsa de Valores colombiana y se ejecutaron mediante el simulador RIX. Fueron datos históricos de 5 años, donde establecimos un periodo de pronóstico de un año. Prácticamente un año. Fueron 100 simulaciones, pero prácticamente un año. ¿Listo? ¿Cómo se ejecutó el proyecto? Entonces, para la ejecución del proyecto se realizaron 2 tipos de análisis. Uno en acciones individuales en Bolsa de Colombia, donde se acogieron las 25 empresas que cotizan en el indicador Colcap, tomando los precios de cierre del valor de las acciones para ser evaluadas en un periodo de tiempo de 5 años, del 2012 al 2017. Y segundo, el análisis de rentabilidad y generación de un excelente portafolio en un periodo de 5 años. Cabe aclarar que esta investigación en este momento la estamos poniendo a prueba con el concurso de Bolsa Millonaria, todo a través de estadísticas. Vamos a ver cómo nos va. Empieza desde el lunes, ¿no? ¿Listo? Aquí vimos toda la relación en Excel, cómo lo hicimos, la consolidación de precios de las 25 empresas. Ejecutamos la herramienta RIX Simulator con la opción, lo que le decía el profesor, ajuste de distribución múltiple con una correlación de 0, y validamos el pronóstico 100 veces. 100 veces corrimos el simulador. ¿Qué resultados nos arrojó bueno, aquí mostramos el paso, lo que es sacar la rentabilidad, obviamente por los pronósticos son sobre rentabilidades. Pues comentamos más o menos el proceso de lo que hicimos, pero verdaderamente ¿cuál fue el resultado? El resultado nos dio que el 100% de las 100 simulaciones acotaron el resultado esperado. O sea, nos dio verdaderamente lo que iba a pasar. ¿Nos dio en qué sentido? No el dato exacto. ¿Qué nos decía el simulador? Que la acción iba a subir a, no sé, un 0,20%. Lo otro que hacíamos, invertir en el simulador demo de la Bolsa Millonaria, ¿sí? Y efectivamente subió. Seguramente no subió el 0,20, subió el 0,02, subió el 0,010. Obviamente variaba la rentabilidad, sea negativa o positiva, pero siempre se dio el caso de que iba hacia lo que decía el simulador RIX Simulator. Lo que decía RIX Simulator, ¿vale? Esto lo hicimos, como le dije anteriormente, 100 veces, y las 100 veces nos dio el lugar hacia donde iba a ir el mercado, ¿vale? Esto con una metodología simple, simplemente ajuste de distribución. La complicamos, simulación de Monte Carlo, optimización. Cogimos 5 acciones directamente del portafolio del Colcap al azar, no tuvimos ninguna metodología para escogerlas, simplemente al azar, y nos daban los resultados. Establecimos
otra vez correr el Risk Simulator con 10.000 simulaciones en la optimización y efectivamente nos arroja un 100% de confiabilidad en el caso de hacia dónde se dirige el mercado. Vuelve y juega, no nos da la exactitud de lo que vamos a ganar, pero sí la posición hacia donde debemos ir. ¿Qué significa eso? Que si Rick decía baje, no invertíamos en nada o vendíamos el portafolio que teníamos y lo hacíamos cada vez que nos decía Rick que lo hiciéramos. ¿Listo? Una posición de 100 veces lo que nos daba un resultado del 100%. ¿Listo? Aquí mostramos el proceso y por último lo que hicimos fue, fue hacer el VAR normal con distribución de log normal. Aquí hemos hablado un poquito de cómo manejar el precio histórico y establecíamos, por ejemplo, en el caso de nuestras compañeras de Pereira, que establecieron a través posiblemente de una normal, ¿sí? En el caso de aplicar ajuste de distribución con RIX, establecíamos que de las 20 acciones solamente una manejaba normal, de resto manejaba diferentes simulaciones. Cauchy, estamos hablando de log normal, estamos hablando de la place, estamos hablando, bueno, de diferentes distribuciones. Eso es lo que evaluamos dentro del estudio, que es muy importante que lo sepan bien las personas que están dentro del mercado de valores colombiano. ¿Listo? Por último, aplicamos la metodología del VAR con normalmente establecida, y aquí sí nos arrojó un error. ¿Listo? Estamos hablando de una confiabilidad del 70% del stop loss del portafolio. ¿Por qué es esto? Como les decía, las acciones no todas se manejan con normalidad. Como no todas se manejan con normalidad, al aplicar una normalidad en una metodología VAR, pues estaría afectando el modelo como tal. Estamos en proceso de correcciones, porque eso es un proceso largo. Aquí continúa el método EMA, que es el método de promedios ponderados, continúa otro modelo de simulación de pronóstico, todo en base a RISC. ¿Cuál es el objetivo final? Decir, mire, la universidad está invirtiendo software que verdaderamente saca a los estudiantes con herramientas que les van a servir a su futuro. Además que, por ejemplo, Unimundo con su laboratorio financiero, que nada más tiene economática, RIX, IBIUS, los estudiantes pueden acceder con las herramientas por fuera de la universidad y a través de un año acceder a ellas. Entonces pueden ser day trading, pueden comenzar a invertir y pueden tener rentabilidades sobre su portafolio. ¿Qué experiencia tenemos o qué experiencia tuvieron mis niñas de semillero con respecto a lo que hemos hecho? Participamos en el concurso de modelación financiera de Software Shop, quedamos quintos a nivel internacional, por primera vez participación de Uniminuto. Luego hicimos una investigación en Póster, quedamos de segundo lugar y ahorita lo que estamos haciendo es validarlo con Bolsa Millonaria. Para el siguiente semestre vamos a seguir implementando y acreciendo esta información y con tal sacar un documento más o menos de 200 páginas donde analice todo el RIX basado en árboles binomiales, en pronósticos ARIMA, en pronósticos GARSH, en todo lo que trae RIX para establecer si verdaderamente toda la metodología que da John Moon bajo su herramienta de Royal Ocean es equivalente a establecerlo no en el mercado internacional, sino en el mercado colombiano. Esa es nuestra conclusión. Esta es nuestra bibliografía, ahí tenemos toda la documentación y pues, gracias. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? ¿Alguna pregunta? Robert, yo sí tengo una pregunta. Y es, cuando estableces que un excelente portafolio, ¿qué es un excelente portafolio? Basado en la metodología que estamos hablando de que un 100% el RIX me dirigió hasta donde iba el portafolio. Por ejemplo, cada una de las acciones tiene un comportamiento individual. Al juntar el portafolio bajo la estrategia de Markowitz, el RIX, la ejecución de la optimización bajo 10.000 simulaciones, me dijo, creció. ¿Qué posición tomamos? Compremos la cartera. Si compramos la cartera, ¿cómo surgió en el portafolio? Me dio que verdaderamente el portafolio que tuvimos, obtuvimos una rentabilidad bajo 200 millones, no sé, de 100.000 pesos. Efectivamente, nos dio, ¿sí? Cuando el portafolio decía, no, vamos, la siguiente jornada va a descender. Si teníamos el portafolio completo, lo que hacíamos era vender la participación y si no vendíamos, lo que hacíamos era no entrar en el mercado. Efectivamente, nos arrojó en un 100% con 100 simulaciones, nos dio que hacia arriba de la parte estadística íbamos nosotros y íbamos ganando. Por eso hablamos de un excelente portafolio. Puede que con estas 5 acciones le hayamos pegado al azar. Por eso estamos haciendo el estudio. ¿Qué vamos a hacer? Otro portafolio, otro portafolio, otro portafolio. Esto es un estudio de bastantes años, no sé cuánto nos vamos a demorar, pero la idea es sacar un buen documento donde expresemos, miren, esto es lo que nos da RIX
esto fue lo que hicimos, basado en qué metodología, esto fue lo aplicado y esto fue el resultado final. Por eso hablo de un excelente portafolio. Okay. Lo pregunto es como porque es importante que en la investigación quede muy claro qué es un excelente portafolio. Perfecto. Para ustedes, ¿cierto? Porque para otra persona puede ser algo muy diferente. Sí. ¿Sí? No más. Listo, no, tranquilo. Yo también he trabajado un poquito el tema y la estadística descriptiva me ayuda a tomar las decisiones y montar el portafolio. Yo le puedo dar. No entendí mucho la parte, me enredé con lo de 100 simulaciones y luego 10.000. Pues se supone que lo apto son 10.000 simulaciones, pero ¿por qué ejecutó solo 100? No. O sea, cuando hablamos de 100 simulaciones, lo que hicimos fue 100 pronósticos. 100 datos evaluados como pronósticos, en base a una simulación de 10.000. ¿Listo? Cuando tenemos RICS, para que todos entiendan, cuando hablamos del número de simulaciones, el número de simulaciones la puedo coger desde 1 hasta 1 millón, 2 millones, inclusive. En el concurso de modelación hubo un grupo de mi curso que hizo una simulación de 1 millón de iteraciones. Esa es la palabra correcta, iteraciones. Entonces, cuando hablamos de 100 procesos de simulación, son 100 pronósticos con 10.000 iteraciones, que es la palabra correcta que me dice el profesor. Bueno, quisiera preguntar, la herramienta les permite a ustedes tomar decisiones de inversión. Sí, señor. Es decir, por lo que entendí, les dice cuándo un activo va a subir o cuándo un activo va a caer. Entonces, a partir de ahí ustedes toman la decisión de entrada. Correcto. Entonces la pregunta es, me permite entrar al mercado, pero el momento en que yo quiera salir, ¿cómo me apoyo? Hago otra simulación y si el simulador me muestra lo contrario, ¿qué haría? Exactamente lo que estaba explicando ahorita. Yo hacía una simulación, lo que le responde el profesor, yo hacía una simulación y él me decía, mire, en promedio su rentabilidad en el portafolio es el 0,40%, o sea, va a subir. Si no teníamos el portafolio, entrábamos y comprábamos, ¿cierto? Cuando terminaba ese día, efectivamente ganábamos. Al terminar ese día, lo que hacíamos es coger el dato real, incluirlo en la data y volver a correr el RISC basados en el ajuste de distribución múltiple y en la optimización. Él me decía, no, mire, que para el siguiente periodo o va a bajar su rentabilidad o vas a perder. Cuando perdía, automáticamente yo ¿qué hacía? Si tenía la posición, me salía de la posición bajo la misma estadística o simplemente no entraba. ¿Listo? Cuando digo que no entraba, ¿qué pasaba? Si, por ejemplo, 2 periodos me arrojaban salida, pues yo en una posición salía y en el siguiente que me arrojaba hacia la baja, no entraba en la posición. O bueno, eso fue lo que hicimos en el estudio. Pero siempre, no analizando ni técnicos ni fundamentales, no. Siempre estadístico. Todo lo que nos arrojaba el simulero. Profe, dice que en el 100% de las veces le pegaste. Nunca Sí. el macroeconómico te sacó que una noticia que bajó, subió, cualquier cosa te cambia el pronóstico. En el portafolio, con las acciones que utilizamos, no. Vuelvo y repito, esto pudo haber sido azar. ¿Por qué? Porque unas acciones sí tuvieron noticias importantes. Posiblemente en evaluaciones de otras se nos aleja por esas noticias. Obviamente va a haber un margen de error. Pero en este caso, con las 100 simulaciones no hubo una diferencia. ¿Listo? Esto es lo que estamos haciendo, trabajando todos los días con diferentes portafolios, diferentes acciones. Más pruebas de estrés, como se denomina, como dijeron las profesoras anteriores. Igual tenemos el Excel, cualquier cosa me pueden escribir y yo regalaré el Excel para que ustedes lo verifiquen. Muchas gracias. ¿Listo? Gracias. ¿Nadie más? ¿Listo? Listo, César, ya puedes empezar. Vale, listo. Bueno, muy buen día para todos los que estén participando en este momento en la sala. Esta presentación se enfoca en el tema de derivados financieros en empresas latinas que cotizan en ADR. Es un trabajo que yo he venido desarrollando sobre derivados o investigando sobre el tema de derivados desde hace varios años y esto tiene muchas aristas. Entonces vamos a mirar propiamente una muestra, pasamos a la otra por favor. Vamos a mirar una muestra de manera de resumen, una muestra de 60 empresas que cotizan en ADRs. Para quienes no lo recuerdan, vale la pena mencionar que los ADR son los American Deposit Recipients, los depósitos de recibo americano, o la manera en cómo cotizan las acciones extranjeras en los listados de bolsas americanas. Entonces, pues sacamos una muestra compuesta por países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Y a manera de resumen también, lo veremos más adelante, pero se estiman 3 modelos de ese panel de datos y se hacen evaluaciones de efectos fijos y efectos aleatorios. Variables principales independientes, anticipamos de una vez que son la Q de Tobin, el retorno sobre activos netos y el flujo de caja operacional
como indicadores que son utilizados para medir el valor de las organizaciones. Vamos a ver que el más trabajado ha sido la Q de Tobin. Este trabajo incluye también una variable DUMI para el uso de esos derivados financieros como una variable discreta donde se clasifica 1 para quienes reportan uso de derivados y 0 en caso contrario. Y también se hace un análisis con base en la magnitud de los instrumentos dentro de la estructura financiera de las empresas. Me explico, evaluamos la relación y luego lo profundizaremos un poco, la relación o la incidencia que tiene el uso de los derivados sobre la estructura llamado balance propiamente y sobre el estado de resultados con las cuentas de reportes de ganancias o pérdidas en transacciones con derivados. Se encuentran diferencias pues, muy interesantes en algunos modelos y se evidencia una relación positiva entre los derivados y la Q de Tobin principalmente. Pasamos a la otra, por favor. Entonces, como contexto o como justificación, vale la pena mencionar que Latinoamérica ha tenido unas altas devaluaciones en los últimos años en términos de los tipos de cambio y tenemos, exacto, una alta volatilidad sobre precios de activos financieros, sobre commodities. En términos generales también hemos venido en unos contextos de mucha incertidumbre política y económica internacional que genera obviamente siempre incidencias sobre los precios de los activos financieros en términos generales, lo que conocemos en nuestro medio, recuerden, como riesgo de mercado, que asocia todas esas variaciones sobre los precios de los activos principalmente. Hay un incremento también del comercio internacional cada vez más marcado, eso lleva consigo un aumento en las transacciones en moneda extranjera y también una expansión corporativa multinacional, principalmente por empresas latinoamericanas que van creciendo a nivel internacional. A la vez también se ha generado con el paso del tiempo una mayor conciencia en las organizaciones sobre la necesidad de cubrir el riesgo sistémico y no sistémico en las empresas y una necesidad corporativa también de fondo por conocer los beneficios de las coberturas con derivados financieros y la incidencia en los resultados y en los flujos de caja, principalmente en América Latina, donde el tema de los derivados es tan relativamente nuevo a diferencia de la evolución con mercados internacionales y países desarrollados. Pasamos a la próxima, por favor. Entonces, como complemento, hay un gráfico sobre la variación, el promedio de la variación de los tipos de cambio del 2015 al 2017, incluidos ambos años. Podemos mirar cómo los países con mayor volatilidad son Colombia, Argentina y Brasil sobre el tipo de cambio. Chile, Perú y México están en menor escala. Sin embargo, pues esto, dependiendo de cómo uno recoja los datos en ese periodo de tiempo, pueden mostrar mayor o menor volatilidad. Si amplía o disminuye pues la muestra. Pero esto nos da una idea general pues como de esa alta volatilidad que tenemos. Yo hice la prueba también, lástima que no lo alcancé a graficar, pero con respecto a la volatilidad que han tenido las monedas en países desarrollados como en Canadá, en el Reino Unido, y las volatilidades no superan el 8% en algunos casos. Eso muestra que nosotros estamos por encima de la media con los países desarrollados. Entonces, las empresas las empresas que hacen comercio internacional se exponen a ese tipo de riesgos, principalmente, como decía yo al principio, de tipo de cambio. Entonces, pasamos a la otra, por favor. Perfecto. Quedan 10 minutos, César. Esta gráfica, listo, gracias. Esta gráfica nos recoge el nivel de exposición por países. ¿Qué hice yo aquí? Esto ya es parte de los resultados. Dentro de la muestra que estamos analizando se buscó la exposición en ventas internacionales, en activos internacionales y en transacciones en moneda extranjera. Y este es el gráfico, mírenlo, ahí se puede ver cómo las transacciones en moneda extranjera son las que más parte absorben en cada economía, en cada país, inclusive sobre la media total al final se puede ver, y seguido por la exposición en ventas internacionales y ventas en el extranjero. La que menor participación tiene ahí son los activos internacionales. Sin embargo, México y Chile principalmente presentan
alta exposición en activos internacionales, es decir, tienen empresas o firmas en sus países que han venido creciendo internacionalmente y están expuestos también por activos. Pasamos a la siguiente, por favor. Listo, el objetivo entonces es estimar una relación entre el uso de los derivados financieros y el desempeño financiero en las empresas latinoamericanas, pero que cotizan propiamente en ADRs. Pasamos, porfa, a la siguiente. Esa evidencia empírica que nos ha mostrado, algunos autores apoyan la implementación de estrategias de cobertura con derivados, argumentando que estas ayudan a maximizar el valor en las organizaciones. Smith en el 85, Berman, Gaming Ann, dentro de esos también hay un estudio que yo trabajé en el 2017, a finales del 2017 fue publicado, donde hicimos un estudio sobre Colombia y encontramos que el 6%, se genera una prima de 6% sobre la cobertura en empresas que hacen coberturas con derivados, sobre el valor de la Q de Tobin. Sin embargo, hay otros pues, que plantean también otros elementos adicionales, como que el uso de las coberturas ayuda a mitigar la volatilidad de los flujos de caja, que reduce los problemas de liquidez y problemas de subinversión. Y adicionalmente pasamos a la otra por favor, adicionalmente hay unos autores que plantean que hay unos beneficios inclusive como escudo fiscal. Ahí sí hay evidencia mixta y es parte de lo que queremos ir como estructurando con estas investigaciones para ir puliendo esos resultados. Dentro de esa evidencia empírica aquí recojo algunos autores que mencionan que la prima por cobertura es estadística y económicamente significativa para las empresas que tienen exposición a tipo de cambio. En el 98 Yayanis y Weston al 4.8%, Graham y Roger encuentran una relación del 1%, nosotros como lo mencioné ahora encontramos un trabajo en Colombia sobre el 6.4% y otros pues no encuentran evidencia significativa o es poco probable pues esa relación, como Wei Kotari y como Ginny Jorion. Entonces todavía hay evidencia mixta sobre realmente si las empresas que usan derivados están generando valor medido a través de la Q de Tobin. Pasamos a la próxima, por favor. La metodología, esto es un estudio exploratorio, descriptivo, explicativo, que trata de encontrar esa relación mediante estimaciones con modelos econométricos en datos de panel. Es un dato de panel corto, pero se encuentra balanceado, todas las pruebas, los datos están organizados y hay más información de corte transversal que de corte, de corte longitudinal que de corte transversal en serie de tiempo, es decir, tenemos más empresas que años y más variables que años. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces el enfoque pues no solamente se investiga el uso del derivado, sino que se estima la incidencia sobre ese valor de la Q de Tobin, como dijimos al principio, sobre el retorno del activo y sobre el flujo de caja. Y se considera solo si la empresa usa o no usa el derivado, más no el tipo de derivado empleado. Pasamos a la siguiente. Los sectores, pues hay diferentes sectores, sin embargo el que más participación tiene es el de bienes de consumo y el retail, el minero, aerolíneas, principalmente, y la distribución por países, pues miramos ahí una gran muestra entre países de Argentina y Brasil y Chile principalmente, seguidos de México, y ya en menor proporción están Perú y Colombia. Pasamos a la siguiente, por favor. Variables dependientes, pues jugamos con varias, se corrió un modelo con todas las variables independientes, vamos a mirar las dependientes, que esas nos dan línea a los tres modelos que fueron corridos, un modelo 1 medido a través de la Q de Tobin como la relación de mercado sobre el valor contable, un modelo 2 donde se miró el retorno sobre el activo neto y un modelo 3 donde se miró el flujo de caja operacional con respecto a los activos netos. Pasamos a la otra, por favor. Te quedan 5 minutos, ¿listo? Vale, gracias. Listo, entonces rápidamente miren las variables independientes que se plantearon, sin embargo en el modelo definitivo solo se van a trabajar con 5 variables, recuerden que este trabajo todavía está sobre la marcha en construcción, no está finalizado, hay muchos ajustes y modelos por correr, hasta ahora hemos corrido alrededor de 12 modelos, sin embargo todavía hay que seguir corriendo y ajustando la información.
Variables independientes, el tamaño de la empresa ha sido un factor incidente en el uso de los derivados. Queremos evaluar también la relación de la rentabilidad sobre el activo, el crecimiento de la inversión vía propiedad, planta y equipo, el apalancamiento, la incidencia del impuesto, el margen EBITDA, la liquidez como la razón corriente, la productividad del capital de trabajo neto, el endeudamiento financiero. Incluimos el Z-Score como medida de liquidez o de estrés financiero, la incidencia del derivado en la estructura de capital como una diferencia entre los activos y los pasivos en derivados sobre los activos totales. Y finalmente la incidencia del derivado en los resultados, como lo mencioné ahora, una relación de pérdidas o ganancias en el estado de resultados con respecto a la incidencia en la caja. Pasamos a la otra, por favor. Estos son los 3 modelos con sus descripciones de variables que inciden y creo que pues no vale mucho la pena quedarnos aquí. Los 3 modelos consideran los coeficientes que acompañan y las variables de control, así como el término del error al final. Fue corrido a través de Stata. Pasamos al siguiente, por favor. Resultados, pues miren el primer modelo general, efectos aleatorios fijos y con prueba de robustez. Ahí está la explicación. Tenemos el modelo 1, es un modelo de regresión de la variable Q de Tobin con efectos aleatorios. El segundo modelo es un modelo que muestra el uso de los derivados también bajo efectos aleatorios, pero solo considerando ya no el modelo completo, sino aquellos que usan derivados, condicionado a aquellos que usan derivados. El tercer modelo muestra los efectos fijos para quienes usan derivados y el último es aplicándole la prueba de robustez, que es un ajuste que el sistema le hace al modelo, donde evidenciamos que ni por efectos fijos ni por aleatorios, sino con efecto de robustez es como mejor corre el modelo. Entonces pasamos a la otra, por favor. Vemos que corriéndolo con la prueba de robustez es que se dan mejores resultados. Entonces de esa misma manera procedimos con los siguientes modelos 1, 2 y 3 ya mencionados. Podemos ver los resultados del R cuadrado que son significativos y hay significancia en varias variables. Sin embargo, resalto la X2 y la X8 como la rentabilidad y la productividad del capital neto de trabajo, que pues salieron significativas en los 3 modelos. Con respecto a la Q de Tobin, pues vale mencionar que ahí el crecimiento de la inversión, el apalancamiento, los impuestos, la rentabilidad son significativos, de igual manera que la productividad del capital de trabajo y el Z-Score. Pasamos a la siguiente, es tan amable. Y ya finalmente, pues este es aplicándolo no a la muestra general, sino a quienes usan derivados y vemos cómo se conservan algunas propiedades, como en la rentabilidad. Y aquí ya entra a jugar un papel importante es la liquidez. La liquidez cobra significancia, aunque miren que tiene un signo negativo en el coeficiente que los acompaña a los 3 modelos. ¿Qué se puede interpretar ahí inicialmente? Y acompaña y confirma la teoría, ya para finalizar con esto, que efectivamente las empresas que usan derivados pueden afectar un poco la liquidez. Los derivados pueden verse como un sustituto de la cobertura, como un sustituto dentro de las opciones de liquidez. Y por lo tanto, pues ese signo negativo nos está mostrando es como esa relación inversa. Claro, las empresas que de una u otra manera entran a hacer estrategias con derivados tienen que afectar un poco su liquidez, pero mejoran significativamente el valor de la empresa y mejoran significativamente algunos resultados como la caja. Aunque la caja disminuye, se vuelve más consistente y adquiere menos volatilidad con el tiempo. César, te queda un minuto. Listo, pasamos a la otra, ya con esta estoy finalizando. Listo. Listo, César, gracias. Listo, bueno, a ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tenemos 5 minutos para preguntas. ¿Todo bien? ¿Como el Cutoy? ¿Todo bien? No, César, no hay preguntas. Vale, listo. El trabajo, obviamente, como lo mencioné, les recuerdo, pues esto está todavía sobre la marcha, el trabajo final no está escrito, pero ya ahí en el trabajo, una vez que quede publicado, encontrarán pues más información relacionada que vale la pena leer para quienes les interesa el tema. Listo, César, gracias. Profesores, a ustedes muchas gracias por el apoyo. Qué pena lo de la logística. Éxitos. Tranquilos, profe. Un éxito en la jornada a ustedes también. Ana María. Hola, muy buenos días. Hola, Ana María, ¿cómo te va? ¿Bien? Muy bien, gracias. Listo, tú continúas. ¿Listo? Me dices cuándo puedo iniciar. Ok,
ya te vamos a poner la presentación. ¿Cómo? Ya te la vamos a poner. Ya te vamos a poner. Listo. Ahí la estás viendo. Sí, señor, claro que sí. Listo, entonces me vas diciendo para ir pasando las diapositivas. Claro que sí, muchísimas gracias. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Ana María Uribe Ortiz, docente del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM de la ciudad de Medellín. El día de hoy les voy a hablar sobre el proyecto El uso de juegos en procesos educativos relacionados con la contabilidad, las finanzas y la gestión, el cual desarrollamos docentes como Daniel Cardona, Eric Castañeda, por Alexander Ríos, María Eugenia Morales y quien les habla. El proyecto nace de la unión de dos instituciones, la Institución Universitaria de Envigado y el Instituto Tecnológico Metropolitano. Siguiente, por favor. Esta es la agenda que desarrolla los siguientes temas. ¿Me escuchan? Sí, ya. Ok. Descripción del problema, objetivos, marco teórico, diseño metodológico, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. Siguiente, por favor. Hoy en día, las instituciones educativas se ven obligadas a asumir roles de mejoramiento durante el proceso educativo. En esta medida, y luego del acuerdo de Bolonia y el proceso de Turing, se fomenta el aprendizaje activo y en los cuales se evidencia el uso de herramientas alternativas al modelo de educación tradicional. En ese sentido, surgen los laboratorios como espacios asociados a la enseñanza, los cuales poco a poco han ido ganando importancia en las instituciones o universidades, enfocadas principalmente en las ciencias económicas y administrativas. Siguiente, por favor. El propósito de este proyecto es determinar el uso y el impacto de los juegos en los procesos educativos, principalmente en temas relacionados con finanzas, administración y contabilidad. Lo anterior se va a realizar se va a indagar a docentes y estudiantes mediante un instrumento para la recolección de información basado en el modelo de aceptación tecnológica TAM. Un modelo adicional de este estudio es que se pretende contribuir al desarrollo de un laboratorio financiero y empresarial en modalidad virtual. Nuestros objetivos específicos con los que pretendemos alcanzar nuestro objetivo general son conocer el grado de uso de los juegos como apoyo al proceso educativo y caracterizar la actitud, utilidad percibida, facilidad de uso, confianza, intención en docentes y estudiantes durante el proceso educativo. Siguiente, por favor. Las transformaciones tecnológicas han generado cambios, lo que se traduce en modificaciones de las metodologías y técnicas de enseñanza, tal y como lo mencionan Proserpio y Gioia. Las transformaciones metodológicas propuestas como el acuerdo de Turing fomentan el aprendizaje activo. Esto se confluye en el modelo de aprendizaje activo, el cual, según autores como Carr, proponen el juego como una herramienta importante en el desarrollo de la formación de los estudiantes. Por otro lado, Chacón resalta la importancia del uso de los juegos en la importancia del proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que generan estos independencia y mejoras en el trabajo de equipo. Por otro lado, Baker, Watts, Bull y Finlayson indican la importancia del uso de los juegos en el proceso educativo y resaltan la importancia de mantener a los estudiantes activos durante dicho proceso. Siguiente, por favor. En el entorno nacional se identifican diferentes evidencias sobre el uso de los juegos, en los cuales se resalta el concurso de la bolsa millonaria, lanzuelos, los cuales son utilizados en el proceso educativo mediante la nota. En esta medida, son aplicaciones de juegos serios aplicados a las finanzas, en los cuales le permite a los estudiantes aprender
sobre conceptos económicos tales como la tragedia de los comunes, el mercado de valores y el flujo de caja, entre otros. Siguiente, por favor. Este estudio está enmarcado en un proyecto mayor, el cual busca evaluar la factibilidad sobre la creación de un laboratorio financiero y empresarial virtual basado en videojuegos. Es decir, este proyecto sobre el cual les estoy hablando es una segunda etapa que surge luego de realizar un análisis bibliométrico. Para esta etapa se evaluaron modelos posibles como el Servicual y el modelo de aceptación tecnológica. Dichos modelos, el modelo Servicual está diseñado para capturar las expectativas del consumidor, pero el modelo TAM se centra en aspectos como el análisis del efecto que tiene el entorno sobre el individuo, es decir, el grado de aceptación sobre la nueva introducción de una herramienta tecnológica. Este modelo está dimensionado en 5 categorías: actitud, utilidad percibida, facilidad de uso, intención y confianza. Teniendo en cuenta, este proyecto tiene en cuenta, lo que se requiere es identificar el nivel de interés y de aceptación del uso de los juegos. Es decir, que de los modelos anteriores, el Servicual y el TAM, el que se eligió fue el TAM, dado que se considera que estas categorías son apropiadas para identificar la actitud frente al uso de los juegos. Este instrumento ha sido divulgado gracias al uso de Redafin, al apoyo de Redafin. Este instrumento ha sido organizado mediante escala líquida de 5 categorías. Es importante mencionar que la actitud es la predisposición de la población frente a la adopción de nuevas tecnologías. La percepción es la probabilidad que tiene el usuario frente a su rendimiento. Es decir, ¿qué voy a salir ganando yo usando estos juegos? La facilidad de uso está relacionada con el grado de esfuerzo. La intención con el grado de disposición. Y la confianza, la certeza que se percibe sobre el cumplimiento de las expectativas que yo tengo de este. Siguiente, por favor. Ana María, te quedan 8 minutos. ¿Cómo? Te quedan 8 minutos. No te escucho. ¿Cómo? Te quedan 8 minutos. Listo. El equipo identificó como criterio a los estudiantes, a los docentes, los cuales han utilizado metodologías tradicionales y no tradicionales mediante una pregunta. Para el caso de los estudiantes, el instrumento tenía 5 categorías, definidas como metodologías tradicionales, en las cuales estaban los talleres, exámenes, exposiciones, y las metodologías no tradicionales basadas en el aprendizaje basado en proyectos, retos y gamificación. En esta medida, si dentro del instrumento o de la encuesta el estudiante marcaba una de las categorías que nosotros definimos como el modelo no tradicional, estos serán catalogados como no tradicionales y, caso contrario, con los no tradicionales. Listo. Los resultados preliminares contienen una población total de 301 personas, distribuidas de esta manera: 55 docentes y 246 estudiantes. Para el caso de los docentes, 55 fueron catalogados en el modelo de educación tradicional, 30 en el modelo de educación no tradicional. Para el caso de los estudiantes, 176 no tradicionales y 170 tradicionales y 76 no tradicionales. Siguiente, por favor. Estos son los análisis globales de estudiantes y docentes. Como se puede evidenciar, ambos presentan una alta favorabilidad en las 5 categorías del modelo, las cuales mencioné anteriormente. Estos resultados, cada una de estas categorías es altamente positiva y se encuentra entre el 75% a 80%. Siguiente, por favor. Con el fin de contrastar los resultados mencionados anteriormente, estos son los resultados de los docentes, clasificados en los que utilizaban metodologías
tradicionales y los que hacían uso de metodologías no tradicionales. Como se puede observar, la gran mayoría de porcentajes se encuentran en escala de favorabilidad. Siguiente, por favor. Anterior, por favor. Listo, muchas gracias. En relación a los resultados de los docentes, se presenta la misma tendencia del anterior, frente al uso de los modelos tradicionales y los no tradicionales. Siguiente, por favor. Ana María, te quedan 5 minutos. Sí, señor, ya voy a terminar. Muchas gracias. Según los resultados anteriores, se concluye que tanto los docentes que han utilizado los métodos de enseñanza tradicional como los no tradicionales están dispuestos a hacer uso de los juegos en las clases. Además, para el caso de los estudiantes, se muestra que tanto los que han utilizado los métodos no tradicionales como los tradicionales presentan favorabilidad en las 5 categorías. Es decir, ellos están dispuestos a usar y a seguir usando los juegos en la clase o diferentes metodologías de aprendizaje. El reto realmente, como trabajo futuro, está en determinar por qué más o menos ese 20% presentan desconfianza o desacuerdo frente al uso de los juegos. Siguiente, por favor. Listo, estas son las referencias bibliográficas. Dentro de los principales autores que hacen parte de estas referencias, podemos mencionar a Andrew, Bruhl y Chacón, los cuales han realizado investigaciones relacionadas con el uso de los juegos, y sus contribuciones son pertinentes. Siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Ana María, gracias. Hola, no te escucho muy bien. Gracias, Ana María. No, ustedes. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, adelante. ¿Alguna pregunta? Profe, pero yo creo que acércate acá para... Pues, Te van a hacer una pregunta. te van a María. hacer una Ah, pregunta. ok. Sí, señor. Ana María, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo vas? Hablas con David Rodríguez. Hola. Dime. Ana María, pregunta. Espérame un segundo que no escucho muy bien. ¿Ya? Hola. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Ana. Espera. Señor, ¿le escucho? Ana, pregunta. Dime. En clases como econometría, que son tan complicadas de transformar por su tradicionalismo, ¿cómo haríamos un procedimiento de ese estilo? Profe, ¿me repites por favor que no te escuché muy bien? Sentí interferencias. Ana, en clases como la econometría, ¿me escuchas? No escucho muy bien. Ana María, Espérame, yo Ana María, lo coloco más bien en altavoz para poderte escuchar mejor. Listo, dime. Ana, en clases como la econometría, ¿cómo se aplicaría este tipo de modelos para mejorar la educación y quitarla de la forma tradicional y volverla más didáctica? Ana. David, si quieres yo te respondo. Yo hago parte del proyecto. Ah, listo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Sí, claro. está bien, claro. Claro, Daniel. Bueno, entonces esto hace parte de un proyecto muy grande que se llama creación de laboratorios financieros virtuales, porque como saben todas sus universidades también me imagino que están migrando hacia la virtualidad o hacia el apoyo de la virtualidad, de la presencialidad con virtualidad. ¿Qué es lo que queremos, David? No queremos migrar 100% de los cursos a programas virtuales, queremos que el laboratorio financiero sea un apoyo a los programas presenciales. Inicialmente este trabajo busca desarrollar 9 juegos en 9 áreas específicas del conocimiento de las finanzas que sean transversales a la administración, las finanzas y la contabilidad. Pero para poder llegar a esa parte ya como tal de contenido, nos toca hacer todo el estudio del seguimiento bibliométrico, el estudio de juegos, de la valoración, del uso, de la aceptación que tienen las universidades, los docentes, los administrativos de ese tipo de actividades. Entonces la respuesta, no buscamos inicialmente virtualizar el curso, por ejemplo econometría,
sino que queremos desarrollar juegos académicos basados en la lúdica, la gamificación, el aprendizaje invertido, que soporten, que le den apoyo a ese tipo de materias. Temas como Kahoot, o sea, la idea es coger temas como Kahoot, Sócrates y otras herramientas e involucrarlas dentro del aula. Exacto. Queremos coger todas esas que ya existen y adicional desarrollar otras. De hecho, aquí es una invitación abierta porque este proyecto se está desarrollando a través de Redafin. Inicialmente somos 4 universidades que nos estamos, ahorita estamos en una convocatoria de Colciencias, porque como saben, no es solo la parte de listo. Tenemos unos conocimientos y queremos montar unos juegos, sino que requieren unos desarrollos de software, requieren unas validaciones, como les decía, de conceptos, de alcances. Ahorita estamos teniendo unas conexiones con psicólogos, pero sí, la idea sería utilizar esos juegos tradicionales que ya se utilizan, como por ejemplo Kahoot, y aplicaciones de otros que esperamos adquirir las licencias. Aquí es una invitación abierta a todos los participantes de Redafin que quieran hacer parte de este proyecto. Profe. Respecto al tema de los juegos, el tema del juego en la clase no es el fin, simplemente es una colaboración para los docentes, pero el objetivo final es crear una ruta de aprendizaje que realmente al final la persona se garantice los resultados de aprendizaje en el corto, mediano y largo plazo. ¿Okay? Entonces, estas herramientas son muy buenas, pero son una ayuda, no es el fin, no es lo que hace el diferencial en el conocimiento. Simplemente es como un check para mirar cómo fue el desarrollo de esos resultados. La materia de econometría. Lo que pasa es que la palabra es muy fuerte porque cuando se dice econometría se cree que eso es un robot. No es una herramienta, es una materia más. ¿Listo? Simplemente hay que buscar la metodología adecuada para poder garantizar esos resultados de aprendizaje en esas materias que todo el mundo cree que son unos cocos o que son horribles. Yo tengo la oportunidad de enseñar econometría y eso depende de cómo el docente la comparta. ¿Listo? Muchas gracias. Básicamente es eso, queremos dar un soporte desde la virtualidad a la presencialidad. Igual como sé, muchos de ustedes tienen programas ahora virtuales y cuando llegan dicen, listo, ¿y cómo vas a garantizar que el mismo laboratorio o las asesorías que le hacen en investigación las tienes para la virtualidad? Entonces también queremos como dar esas herramientas que ayuden, no que modifiquen o que vayan a reemplazar pues, la presencialidad o el soporte que da el docente. Daniel, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Principalmente, nosotros cuando empezamos a hacer este trabajo de grado queríamos aportar al sistema financiero. Entonces, en un análisis inicial nos dimos cuenta que las cooperativas financieras solo tienen el 0.53% del mercado financiero, es decir, prácticamente nada, ¿cierto? Cuando empezamos a averiguar qué era lo que pasaba, nos dimos cuenta que tenían muchos problemas en cuanto a competitividad, según Confecop, y adicionalmente estas entidades han venido presentando muchos problemas en la implementación de sistemas de administración del riesgo, ¿cierto? Nosotros dijimos, acá tenemos una oportunidad para trabajar y ayudar al sistema financiero colombiano. Por lo que nuestro objetivo era ayudar principalmente en la determinación o encontrar cuáles eran los determinantes de riesgo en las utilidades de las cooperativas financieras y adicionalmente utilizar estos resultados en métricas de valor en riesgo, ¿cierto? Para medir cómo o para ayudar a la toma de decisiones de estas entidades. Para eso entonces lo primero que hicimos fue entender qué era el riesgo. Para entender qué era el riesgo entonces nos basamos en la definición del estándar neozelandés de gestión del riesgo, que es el más avanzado en el mundo, que lo define como la posibilidad de que un evento adverso se produzca y cuál sería como su impacto en la consecución de los logros de estas entidades, ¿cierto? Adicionalmente entonces miramos qué tipos de riesgos financieros había. Entonces teníamos riesgos de mercado, operativo, legal, de liquidez, reputacionales. Entonces entre esos nos íbamos a enmarcar en nuestra investigación. Después medimos hasta dónde íbamos a llegar, cuál era el alcance de nuestra investigación. Entonces miramos el proceso de gestión del riesgo de las entidades financieras, en el que nosotros nos enmarcamos en las primeras 3 actividades, es decir, establecer un contexto, entender qué son las entidades, hasta dónde llegan, cuáles son sus objetivos, después definir cuáles eran los riesgos que tienen estas entidades y analizar o medir cuáles son las probabilidades de riesgo o de que sucedan estas actividades. Esto nos dejaría entonces entregarle a las entidades una
digamos, como la posibilidad de que ellos evalúen esos riesgos, es decir, que digan en cuáles, digamos, quieren controlar y cuáles de pronto no tienen mayores efectos, cuáles son las estrategias para tratar estos riesgos y finalmente mantener un monitoreo y una comunicación constante para cubrir esos riesgos. Para eso entonces definimos qué eran las cooperativas financieras, donde digamos que las principales diferencias con otras entidades son los métodos de financiación, que es a través de asociados, también que no pagan digamos impuestos, aunque sí se hace digamos como cierta forma de pago, en los estados financieros no aparece un pago de impuestos como tal, entonces eso nos permitía pues como medir el efecto de estos impuestos. Y finalmente que no pueden repartir utilidades, sino que se tiene que entregar como beneficios a los asociados. Qué pena, me voy a devolver más adelante. Entonces nosotros queríamos utilizar métricas de valor en riesgo. Para eso entonces normalmente utilizamos mapas de riesgo, pero ahí encontramos un problema. Uno, el sector cooperativo no tiene un mapa de riesgos para todas las cooperativas. Dos, estas entidades no dejan acceder a estos mapas de riesgos, ¿cierto? Y digamos que todas las entidades lo tienen, entonces no, si nosotros hacíamos otro mapa de riesgo, de pronto no estaríamos como aportando tanto como quisiéramos, por lo que entonces decidimos hacer un modelo econométrico donde midiéramos dos indicadores de generación de utilidades o de rentabilidad, que sería el ROA sobre activos y rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre patrimonio, con un promedio para medir digamos los cambios durante los periodos de evaluación. Y los determinantes serían digamos en dos grupos, variables macroeconómicas y otras variables internas ya de cada entidad. Para los indicadores de valor en riesgo, entonces teníamos que escoger entre muchos modelos que hay de métricas de valor en riesgo. Nos basamos en LA, que es utilidades en riesgo, RBC, que es Risk Based Capital, y el CAR, que es capital en riesgo. ¿Listo? Nuestra metodología entonces se basó en una búsqueda sistematizada digamos como de fuentes secundarias. También hablamos con varias entidades para entender un poco sobre el contexto y lo que están haciendo estas entidades, y la dividimos en dos fases. Entonces una primera fase que fue un modelo econométrico de panel de datos dinámico, ¿cierto? Para hacer como una modelación de cuáles eran las principales fuentes de riesgo para lograr esas utilidades, y después utilizamos esos resultados en métricas de valor en riesgo que fueron EARCAR y RBC, utilizando una cooperativa. En los resultados encontramos principalmente una alta volatilidad, como la pueden ver acá. La cooperativa John F. Kennedy, como ven, digamos, es la que más utilidades genera, pero tiene un alto riesgo. Como pueden ver, en 2015 tuvo unas pérdidas súper altas, y aún así es la cooperativa más grande y la que más rentabilidad genera. ¿Qué periodo es? Este es 2015-2018, esto lo hicimos a partir de la implementación de NIC, ¿cierto? Estos fueron los resultados del modelo econométrico. Como pueden ver, entonces utilizamos un ROA de T-1 y un ROE de T-1, tratando de medir cuál era el efecto de los resultados de periodos anteriores digamos, en el indicador en el periodo cero. Adicionalmente, entonces teníamos una medición de efecto en la estructura operacional, que es en realidad medir cómo está afectando los costos sobre los ingresos, cómo se financia, entonces aportes consolidados y los intereses efectivos. Entonces, a qué tasa prestan y a qué tasa están recibiendo, ¿cierto? Encontramos entonces que hay correlación entonces entre la estructura de costos, los intereses efectivos y los aportes consolidados, es decir, cómo se financian con respecto al ROA, pero con respecto al ROE solo fue más significativo, entonces la estructura operacional y la tasa de intermediación, ¿cierto? Utilizamos entonces los resultados en una proyección a 12 meses de una de las cooperativas, encontrando entonces que, por ejemplo, esta cooperativa tenía una probabilidad del 16% de generar utilidades negativas, ¿cierto? Digámoslo así, que relativamente no muy alta. Adicionalmente, entonces medimos cuáles eran las principales fuentes de riesgo para esa cooperativa, que entonces nos dimos cuenta que las tasas de intermediación eran bastante altas y las provisiones. Entonces, estas entidades tenían que gestionar mucho sus provisiones y el perfilamiento de sus clientes para evitar
digamos, tener pérdidas por parte de las provisiones. Adicionalmente, entonces, buscamos también medir el RBC y el Risk Based Capital a través de la solvencia, y nos dimos cuenta entonces que como está ahora tenía digamos un Risk Based Capital del 11.97, y que con la implementación de Basilea III, donde se iban a implementar unos cambios en el cálculo del patrimonio básico, iba a mejorar, digamos, ese indicador, y lo que le iba a permitir entonces poner más dinero, pues, y cumplir con sus obligaciones, que acá vemos que tuvo un cambio del 13%, acá estábamos en 11.97 y acá alcanzó el 13.4%. Finalmente, entonces, las conclusiones serían que con respecto a la estructura de costos es importante que estas entidades mejoren el perfilamiento de sus clientes, es decir, que sean idealmente créditos a no más de 3 años. Esto ayuda a que no tengan que provisionar tantos recursos, y también tienen que mantener una productividad de sus colaboradores y gestionar las provisiones y cartera para evitar que esas provisiones se vuelvan pérdidas. Adicionalmente, con la tasa de interés efectiva, como son tan pequeños, ellos no pueden, digamos, como controlar mucho qué tanto suben o qué tanto bajan para ser competitivos en el mercado. Entonces nos dimos cuenta que idealmente ellos tienen que trabajar más desde la parte de mercado en la consecución de, digamos, o conseguir que nuevos asociados se unan a la cooperativa como un método de financiación a bajo costo. También que la colocación trate de ser no muy alta, que la captación no sea muy alta para no, digamos, disminuir esa tasa de interés efectiva. Y finalmente, la colocación debe ser guiada como por ese perfilamiento de clientes para evitar tanto la provisión muy alta y que no sean créditos, pues, digamos, que cumplan con las características del mercado. Muchas gracias. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, adelante. ¿En las cooperativas que hicieron la medición son de vinculación abierta o no sé, creo que son abiertas. No que sé. puede hacer cualquier persona? Sí. Porque cuando las cooperativas son de vinculación cerrada, pues tienen unos... Ahora, pero estas son financieras, son 5, ¿cierto? Entonces ahí sí se puede vincular cualquier persona, que son John F. Kennedy, Cofinep, Confiar, Cooperativa Financiera de Antioquia, y no recuerdo cuál es la otra, bueno, me queda faltando uno, pero son 5, ¿cierto? Y sí, eso sí, cualquier persona se puede ingresar a las cooperativas. Desde tu opinión, la salida del modelo fue del 76% aproximadamente. Perdón. En la correlación de las variables. Ahí. 0.76. ¿En qué parte? 0.76. ¿En qué parte? Derecha. El error está. La última, el error estándar. Correcto. Y la salida es del 76%. En tus palabras, 0.7%. Esa salida, ¿cómo la interpretas tú? ¿Realmente la correlación del modelo es buena? Sí, mira, nosotros lo que hicimos es principalmente lo medimos por el p-valor, ¿cierto? Como medidor de qué tan estadísticamente significativo eran esas variables, pero digamos que desde varios estadísticos de la universidad nos decían que ese medidor ha tenido como varias críticas, ¿cierto? Entonces lo que nos recomendaron era mejor, miremoslo desde la variación de esas, digamos, con esas variables con respecto a los resultados de las pues como del indicador, ¿cierto? Entonces lo que diríamos ahí principalmente, claro, hay unos que son pues como bastante altas, pero que sí se genera pues como los resultados que se esperan desde el modelo econométrico, ¿cierto? Adicionalmente realizamos cuatro test, los que utilizamos, qué tantas variables adicionales deberíamos de tener en el modelo, ¿cierto? Que ahí digamos tuvimos al principio muchos problemas, dado que encontramos muchísima literatura sobre determinantes de rentabilidad financiera, y tuvimos que correr por lo menos unos 200 modelos tratando de encontrar cuáles eran las variables que más se ajustaban, ¿cierto? Adicionalmente, mira que en este momento no tenemos variables macroeconómicas, ¿cierto? Que digamos que al principio decíamos que había unas variables macroeconómicas que afectaban, y llegamos a la conclusión de que como
o sea, el periodo de tiempo evaluado es de 2015 a 2018, ¿cierto? Es, digamos, bastante corto y que no hubo como, digamos, como impactos macroeconómicos muy fuertes que se pudieran medir en el modelo. Entonces, digamos que otra de las conclusiones a las que llegamos es que es necesario tomar más tiempo para medir otras variables que puedan afectar y que también sería bueno incluir variables cualitativas. Acá solo es un modelo pues, econométrico, entonces habría que mirar también como otras realidades, a ver cuál sería el efecto de las variables. Okay. Muchas gracias. Profesor, qué pena, profe. Muchas gracias. Muy amable. Ya tenemos otros espacios. Bueno, como yo creo que en esta mañana nos hemos degustado con unas exposiciones bastante significativas, un avance muy importante para las universidades que forman parte de la red. Nos presentaron proyectos que realmente quiero felicitarlos muchísimo. Realmente me pusieron a repensar un poco cómo estamos en las finanzas. Entonces, de verdad que quiero felicitarlos, quiero animarlos a que el próximo año sean mucho más ponencias que digamos de las universidades. Los programas vienen trabajando fuertemente en investigación financiera. Este es un espacio apropiadísimo para darle ese despliegue a todos nuestros proyectos en las diferentes universidades. Entonces, enseguida de esto tenemos reunión junta directiva de la red y agradecerles enormemente la participación y la estancia en un minuto. Esperamos en la tarde poder continuar con el congreso en el Teatro Minuto de Dios. El ingreso del teatro va a ser a partir de la 1 de la tarde. Entonces los esperamos. El teatro queda aquí pasando la calle, Okay. al lado del Museo de Arte Contemporáneo. Salimos y está el Parque General del Museo del Minuto de Dios. Al lado entramos la entrada al teatro. Almuerzo libre. Bueno,